noche que Dios nos ha regalado, quiero invitarle a Lucas 14:31. Lucas 14:31. Lucas 14:31, vamos en la quinta parte, conociendo a nuestro enemigo. Lucas, capítulo 14, versículo 31. Amén, iglesia. Amén. Si ya lo tenemos, puestos en pie, vamos a leer la palabra. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y su palabra nos dice. Léalo conmigo. ¿O qué rey? Lucas 14:31, amén. Ok, léalo conmigo, fuerte. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él con 20,000? Una vez más. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Buen Dios y Padre, gracias infinitas te damos una vez más. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos permites de poder estar en tu casa, mi Dios, para aprender un poquito más de tu palabra. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos dé el discernimiento, para que tu Espíritu Santo nos ilumine a través de tu palabra, y que nosotros podamos prepararnos, Dios, en esta guerra en el cual, bendito Padre, enfrentamos el día a día con un enemigo en común llamado Satanás. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén y amén. Podemos tomar asiento. El versículo es bien clave. ¿O qué rey dice? Si nosotros lo contextualizamos, o qué persona que vaya a la guerra o vaya a luchar contra otra persona no se sienta primero y mide sus fuerzas. ¿Por qué cree usted que Saúl le tenía miedo a Goliat? ¿Por qué cree usted que cuando Goliat salía a gritar y a retar al ejército de Dios, por qué había un temor en Saúl? Lo sentía gigante, sabía que no podía contra él. No solamente Goliat era alto, sino que también era un soldado preparado, y no solamente un buen soldado, tenía armadura. Entonces Saúl lo que hizo fue mejor quedarse callado, porque sabía que no podía. Ahora, usted y yo, mi hermano, retomando el tema, no se le olvide que la palabra de Dios nos dice que nosotros, los hijos de Dios, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades celestiales. Entonces nos está indicando que nosotros tenemos una guerra, una lucha, sin que nosotros la hayamos buscado. Sencillamente somos el objetivo número uno de Satanás. Satanás siempre ha estado en contra de todo lo que es de Dios. Desde allá, desde el Edén, ¿verdad? Cuando engañó a Adán y Eva. ¿Y todo por qué, mi hermano? Porque quería destruir. Dios le había dicho a Adán y Eva: el día que coman de ese árbol van a morir. Posiblemente Adán y Eva no comprendían el término morir, pero Satanás sí más o menos podía tener el conocer el tema. Entonces dijo: bueno, voy a influir, voy a empezar con mi astucia, y empezó a destruir todo lo bueno que Dios había hecho. Tan así que llegó el momento en que Dios sacó a Adán y Eva del Edén. Tan así que a raíz del pecado la tierra fue maldecida. Tan así que a raíz del pecado las mujeres iban a parir con dolor. Bueno, la palabra de Dios no dice si iban a tener dolor, poquito dolor, un gemido, lo que sea, pero él dijo que iban a parir con dolor. ¿Y cuál es el problema cuando paren con dolor? Le echan la culpa al hombre. Por este hombre, no, echenle la culpa al diablo. A nosotros no, al diablo. Entonces, cuando dice que tenemos lucha, ok, Dios me advierte, yo tengo una guerra contra un enemigo, y el problema de este enemigo es que yo no lo puedo ver. Yo puedo luchar contra alguien, ¿verdad?, al cual yo veo. Saúl vio a Goliat y dijo: uy, con este no puedo. Pero ¿cómo nosotros podemos medir fuerza con algo que no vemos, pero que tiene poder? ¿Cómo nosotros podemos ir a pelear contra algo, como decía Pablo, tirando golpes al aire, si no sé cómo es? Entonces, en el texto que acabamos de leer dice: si aquel que va a la guerra no se sienta primero
y mide fuerzas. Ahora, indiscutiblemente, nosotros no andamos buscando pelear, pero si el Señor me dice, prepárate, conoce a tu enemigo, conoce cuál es su manera de actuar, conoce cómo es la manera, cuáles son sus artimañas, su astucia, cómo él trabaja, cómo él se organiza, qué tipo de ejército tiene. Entonces, cuando nosotros estudiamos a nuestro enemigo, fácilmente levantamos barreras para que el enemigo no pueda penetrar en nosotros. Acuérdese que el enemigo no puede tocarnos. Si a alguien le ha dicho a usted que Satanás o los demonios pueden poseer a un cristiano, es falso. Y si lo poseen es porque posiblemente no haya nacido de nuevo, no haya reconocido, se haya arrepentido y reconocido a Jesús. Ha jugado a ser cristiano, pero un cristiano no puede ser poseído ni tocado por Satanás, pero sí puede ser influenciado. Sí puede ser influenciado. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros es más poderoso que el que está afuera. Entonces, ¿cómo yo puedo conocer el enemigo? Mire hasta dónde la misericordia de Dios es para con sus hijos. Nos ha dejado un libro llamado Biblia, que desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de este enemigo. Y hemos venido estudiando cómo es el enemigo, qué tipo de enemigo es, cuáles son los poderes que tiene, cuál es la capacidad que tiene, porque dice que tiene voluntad, es inteligente, tiene poder, moralmente, dice que toma decisiones. Y hemos visto este miércoles pasado los 5 nombres con cuales se conoce este enemigo. Y cada nombre representa una manera de actuar, una acción de parte de él hacia contra nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos conociendo al enemigo, nosotros nos vamos preparando. Cuando Nehemías le dieron el ok que regresara a Jerusalén, sintió en su corazón levantar los muros de Jerusalén. Y dice que los puso alrededor de los muros, los puso por familia y empezaron a trabajar. ¿Para qué? Volver a reforzar la ciudad, a proteger la ciudad. Y eso es lo que hace la palabra cuando nosotros la estudiamos. Estamos levantando ¿qué? Muros. Muros. Y ya va a ver, mi hermano, que dentro de uno de los títulos que ocupa Satanás, en uno de ellos, Satanás ocupa a otras personas para hacernos un daño. Pero cuando nosotros conocemos cómo trabaja, entonces mi problema no es con la persona, mi problema es con Satanás. El problema de la persona es que son débiles en la fe o no conocen de Cristo. Entonces vamos conociendo y vamos viendo cómo trabaja Satanás. Esta noche vamos a empezar a ver siempre dentro de las características de su personalidad, o sea, tiene características de una persona, inteligente, sentimientos, voluntad, moralmente, y todas las características. Hemos visto los nombres. Ahora, ¿qué vamos a ver? Los títulos. Los títulos con los cuales se conoce a Satanás. Y va a ver que hay un sinfín de títulos, hermano. Y esos títulos siempre tienen que ver con algo. Con algo. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué es un título? ¿Qué es un título? Un título es un renombre. Es como, por decirle, ¿verdad? En el buen léxico salvadoreño, es como cuando a nosotros nos ponen un apodo. El apodo no lo ponen por ponerlo, ¿verdad? No, ven una característica en usted y dice, este apodo le queda bien, ¿verdad? Hasta así somos con nuestros hijos. El chiquitín nació negrito y ¿qué decimos nosotros? ¿Dónde está mi macumba? Entonces, cuando hablamos de títulos, hablamos de esa relevancia. Un título es un renombre que tiene ciertas características con las cuales se identifica esta persona, o cualidades o funciones con las cuales, ¿verdad?, esta persona, en este caso Satanás, se identifica. Y es ahí donde nosotros vamos a ir aprendiendo qué significa cada título que se le da en la palabra y cuál es la relación que tiene para con nosotros. La idea es aprender. Ahora, lo primero, ¿cuál es el primer título que recibe Satanás? Y lo encontramos en la palabra. El primer título es el malo o maligno. Vean lo que dice 1 de Juan 5:19.
título, sea el primer renombre que se le da a Satanás, el malo o maligno. Amén, iglesia. ¿Qué dice 1 Juan 5:19? Si lo búsquenlo, si no, ahí está en la pantalla. Y ahí solamente lo va marcando o anotando. Dice 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo. ¿Quién dice ahí? Bajo el maligno. Cuando habla bajo el maligno, está indicando está bajo una persona malvada o una persona mala. ¿Por qué se le da el título de maligno o malo a Satanás? Es por lo que él es en sí. Acuérdense que Satanás era un ángel creado por Dios. Bueno, es un ángel creado por Dios. Y en él había perfección. Pero dice que la perfección llegó hasta que en su corazón empezó a haber maldad. Ahora, preguntémonos, si estos ángeles tenían la capacidad de crear la maldad, significa que estos ángeles tenían ¿el qué? Voluntad. Ahora, después que Satanás fue desterrado del cielo y enviado acá, posiblemente esa voluntad que tenían ante los ángeles hoy ya no la tienen. Pero antes fueron creados con voluntad. Y Satanás dice que era perfecto y se le dio las llaves del monte de Dios. Pero un día Satanás dijo: yo quiero ser igual a Dios. Yo quiero poner un trono a la par de Dios. Entonces dice la palabra que su corazón se empezó a enaltecer. Empezó a nacer. ¿Dios creó el pecado? No. En este caso, lo primero que nosotros aprendemos a través de este título que se le da a Satanás es que Satanás es el autor del pecado en el universo. Primeramente, ¿qué significa un autor? Que él fue el que lo creó. Y Satanás en este caso se le dice maligno porque él fue el autor del pecado. ¿Y por qué Dios permitió el pecado? No es que Dios lo haya permitido. El problema está que no entendemos el libre albedrío. El libre albedrío no es que yo quiera hacer con mi vida lo que quiera. El libre albedrío es que yo tengo la capacidad de tomar mis propias decisiones. Entonces, en este caso, Dios no hace a un ser humano, o en aquel entonces, a los ángeles como títeres, como títeres, ¿verdad? O muñecos que los mueve como Él quiere y los deja como Él quiera. No. Nos da la voluntad. Entonces vemos cómo que, teniendo esa voluntad, nace en el corazón de Lucifer, en aquel entonces, Lucifer de la mañana, de Lucifer, que el pecado empieza a morar en él. ¿Qué es pecado? Fallarle a Dios. Y dice ahí en Apocalipsis 12:4, ¿por qué es el autor del pecado del universo? Primero, porque él estaba en el cielo cuando su corazón se enalteció. Amén. Todo este evento está en el cielo, no en la tierra. En la tierra fue desterrado. Allá en el cielo, ¿verdad? Él creó el pecado en el universo. ¿Qué dice Apocalipsis 12:4? Dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó ¿a dónde? Sobre la tierra. ¿Por qué se habla del universo? ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios. ¿Lo que dice ahí? Ahora, cuando habla de los cielos, no solamente habla de las estrellas, los planetas, los soles, los universos, las vías. No. Se refiere a todo lo que hay en el cielo, y eso incluye los ángeles. Entonces Dios crea el universo, y dentro del universo crea los ángeles. Dentro de estos ángeles está Satanás. En Satanás nace el pecado, se rebela contra Dios. Y mire, ¿por qué es el autor del pecado del universo? Porque Satanás contamina a una tercera parte de los ángeles. No dice la palabra cuántos ángeles creó. No lo dice, pero dice que una tercera parte de esos ángeles fueron contaminados con el pecado. ¿A través de quién? De Satanás.
O sea, como que dice, Satanás se fue donde tenía acceso a todos los ángeles, e iba donde todos los ángeles, mira, fíjate que yo quiero hacer esto, ¿verdad? Yo quiero darle golpe de estado a Dios, ¿verdad? Y yo te ofrezco esto, lo que sea. Y vinieron ángeles y apoyaron a quién? A Satanás. Tan así que cuando se da que Dios lo destierra a la tierra, no solamente se vino Satanás, sino que una tercera parte de esos ángeles se vinieron con él. Ahora, ¿cómo se le conocen a esos ángeles que fueron desterrados? Se le conocen como demonios. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que aprender, el primer título, cuando se le dice el malo o el maligno, es porque él fue el autor del pecado. Tanto en el cielo, allá arriba propiamente él, y los ángeles, como también el autor del pecado, ¿a dónde? En la tierra. Ve cómo él empieza a trabajar. No pude con Dios, me voy con estos. Me voy con la creación. Y es lo que dice ahí Génesis 3:4. Génesis 3:4. Amén, iglesia. Dice la palabra: entonces la serpiente dijo a la mujer. ¿Y qué le dijo? No moriréis. Entonces desde ahí ya viene él y empieza a sembrar en el ser humano la duda. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva, hermanos? ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué nos han enseñado? ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? La desobediencia. Pero si nosotros nos vamos más allá, no fue la desobediencia, fue la incredulidad. Porque cuando Dios le dijo, no coman porque van a morir. Si yo le hubiera querido a Dios, no, entonces yo el día que coma me muero. Pero como no le creyeron a Dios, no, que le creyeron al enemigo, entonces lo conllevó a ¿qué? A romper la orden de Dios. Entonces, ¿por qué recibe el título de maligno? Primero, porque fue él fue el creador de la maldad, del pecado. Y no solamente lo hizo con los ángeles, que se arrastró una tercera parte, sino que también lo hizo en la tierra. ¿Y qué dice la palabra de Dios ahora? Por cuanto todos pecaron, todos estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Pero como en el amor y la misericordia de Dios siempre ha estado en el sentir del ser humano, Dios prometió a alguien que iba a pagar por nuestros pecados. Entonces podemos entender bajo todo este contexto por qué Jesús vino a morir por nosotros. Porque el contexto de Dios siempre ha sido la creación, salvar a la creación. Porque a través del pecado ahora todos nacemos contaminados. Todos nacemos contaminados. ¿Y todo eso por qué? Volviendo al punto, Satanás está empecinado en una guerra a acabarse todo lo que es creación de Dios. Si no vea, mi hermano, en el actual del ser humano, no temeroso de Dios, vea cómo esta parte de la naturaleza se está terminando. Primer día de lluvia, inundaciones por todos lados. Ahora, ¿por qué hay inundaciones? Preguntémonos, ¿por qué hay inundaciones? Sencillamente, usted me dirá, pastor, porque nosotros somos mal educados por la basura que dejamos tirada y se tapan los tragantes. Y dicen que las inundaciones no es por eso. ¿Sabe por qué son las inundaciones? Porque no hay tierra donde el agua pueda ser filtrada. Dios manda la lluvia para darle vida a la tierra. Pero cuando cae en estas calles cementadas de asfalto, ¿a dónde se va a ir el agua? Si el agua fue dada cuando cae en la tierra, por eso cuando llueve, ¿qué se nos viene? ¿Cuál es la, cómo le podemos decir? La señal de que la tierra está siendo, en este caso, bendecida con la lluvia. Cuando huele a tierra mojada, que huele a tierra mojada, el agua cae, la tierra está absorbiendo los mantos acuíferos y todo lo demás, los árboles y todo lo demás. Entonces, el enemigo no solamente se ha empecinado en terminarse la creación a imagen y semejanza, sino todo lo que tiene que ver con Dios. Todo.
Por eso Dios nos manda a que nosotros debemos de estar, dice, velad, velad, velad. Y el velar es usos. Ojo al Cristo. Entonces el primer título que recibe este enemigo en común es que Él es el malo, el maligno. En Él nació el pecado, Él es el autor del pecado, personalmente hablando en Él es el autor del pecado y del universo. Se jaló, engañó a una tercera parte de los ángeles. Y de repente en la tierra engañó a Adán y Eva. Y por Adán y Eva, toda la creación se fue. Todos nosotros nacemos condenados. Por eso era necesario que Cristo viniera para pagar por nuestras culpas. Por nuestras culpas. Veamos qué dice Juan 8:44. Juan 8:44. ¿Qué dice la palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. ¿Desde dónde dice ahí? Dice que la palabra homicida no solamente tiene que ver con darle muerte a alguien. Una persona homicida es una persona que le desea el mal a alguien. Por eso tengan cuidado, hermano. Tengan cuidado cuando usted dice me caes mal, porque lo está matando. Tenga cuidado, pareja, ¿verdad? Cuando le diga a su pareja no te quiero ver, lo está matando, hermano. Y dice ahí, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de ¿qué? De mentira. Entonces vemos, mi hermano, que el actuar de este enemigo es siempre influir, a modo de que el ser humano no reconozca a Dios. Y así como engañó a los ángeles, así como engañó a Adán y Eva, así también va a querer ¿qué? Engañarnos a nosotros, porque Él es malo. Él nunca va a desear nada bueno para nosotros. Por eso dice allá en Juan 10:10, dentro de los propósitos de Satanás, Él ha venido para hurtar, matar y destruir. Ya está claro. ¿Y sabe cómo se lo enseña el mundo? El mundo lo dice diferente, pero en el mismo concepto. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Aún el mundo nos advierte, hermano. Pero no queremos entender. No queremos entender este tipo de enemigo que tenemos. Ahora, gracias al Señor que nos deja su palabra y poderlo conocer. Así no le vamos a estar echando la culpa a medio mundo buscando culpables. No. Yo sé cómo trabajan y sé cómo tenemos que cuidarnos. Que nadie nos meta. Dice que el padre no va a mentir. Él va a tratar de meternos mentira para que nosotros ¿qué? Nos apartemos de Dios, nos alejemos de Dios. Porque es lo que busca Él. Tal como lo hizo con los ángeles, tal como lo hizo con Adán y Eva. Veamos otro. Vamos a pasar otro por acá. Pero vamos a ir más adelante. Veamos otro. Veamos otro ahí. ¿Qué otro ocupa? El tentador. Otro título. El tentador. Y vean lo que significa. Veamos lo que dice 1 Tesalonicenses 3:5. El tentador. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 3:5? Por lo cual también yo, dice Pablo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese ¿qué? Tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase ¿qué? En vano. ¿Qué es tentar? Tentar no es tocar, porque eso es lo que creemos nosotros. Tentar es tocar. Yo pienso, toco, no. Tentar dentro del punto de vista bíblico y desde la perspectiva de Satanás es inducir al pecado. Por ejemplo, dice Proverbios, no veas al vino cuando rojea. Usted le sirve una copita de vino, usted lo mira, un líquido, huele rico, pues se mueve bien. Es que vino rojo para la carne.
Es vino blanco para el pescado, no sé para qué se ocupa, ¿verdad? Pero dice la palabra, no veas el vino cuando rojea, porque entra suavemente. ¿Se acuerda del tipo de aguardiente que hacían antes nuestros abuelitos? ¿Cómo se llamaba el tipo de aguardiente que hacían nuestros abuelitos? La chicha, ¿verdad? Pero ¿sabía usted que antes de la chicha había otro, más suave? El agua dulce. Y hasta le habían puesto de apodo agua loca. Entonces, si usted tomaba agua dulce, tomaba un poquito, un vasito, tranquilo, fresco. Pero si usted tomaba el agua dulce en cantidad, así como que la Coca-Cola de 3 litros, al ratito ya andaba zapatón, hermano. Y era fresco. ¿Qué le echaban antes nuestra madrecita para ablandar el pollo? No lo golpeaban contra la lavadera, ¿verdad? No le echaban ablandador. ¿Qué le echaban para ablandar el pollo? ¿Ah? Una cerveza. Echaban la cerveza y ahí hervían todo el pollo ablandado. Entonces, cuando hablamos de tentar, no hablamos de que el enemigo me va a poner la mano aquí, ¿verdad? No, me va a inducir. Mire cómo es el ser humano. Las cajetillas de cigarro dicen: el fumar es daño para la salud. ¿Y qué hace el ser humano? Y está advertido. ¿Quién no sabe, mi hermano, de que el alcohol se termina el hígado? ¿Quién no sabe que los diferentes tipos de drogas se terminan el cerebro? Las neuronas. Todos lo sabemos. Pero como entra suavemente, uno dice, qué rico, ¿eh? ¿Cómo empezamos nosotros a tomar? ¿Cómo empezamos a fumar? Probando. Yo me acuerdo de chiquito, mis padres hacían fiesta y nosotros recogíamos todos los envases de cerveza. Y cuando le llevamos a la cocina, miren, ahí estaban los poquitos que quedaban. Y ya cuando se hacía el poquito, a probarlo. El cigarro igual, allá con los llenos, ¿verdad? ¿Querés probar? Sí. Y uno, al ratito uno ya estaba fumando. Entonces dice el proverbio, no veas el vino cuando rojea porque entra suavemente. Pero su fin, dice que es doloroso como el áspid de una serpiente. ¿Sabe que la mordida de una serpiente no se siente? Usted solo siente el piquetazo. Que la serpiente clavó su colmillo. El problema es que cuando clavó sus colmillos, dejó ir veneno y el veneno se va en el torrente sanguíneo y cuando ya está dentro del cuerpo, empiezan las reacciones, empiezan los dolores. Entonces dice que entra suavemente, pero su fin es dolor. Entonces, esa es una manera, por eso es el tentador, no es porque nos toca, sino porque nos induce a hacer cosas que siempre van a dañar, o en este caso, dice ahí, su meta principal es inducir al hombre ¿a qué? A pecar. ¿Y a dónde dice la Biblia que el tomar es malo? ¿Y a dónde dice la Biblia que el bailar es malo? ¿Y a dónde dice la Biblia que escuchar música mundana es malo? ¿Y a dónde dice que no tengo que escuchar a Bad Bunny? ¿Y a dónde dice que no tengo que bailar como Shakira? ¿Y a dónde dice que no me tengo que empezamos nosotros? No, la Biblia no lo dice. Pero si nos advierte, todo es lícito, pero no todo te conviene. Todo es lícito, pero no todo te edifica. Porque en el sentir del enemigo es hacerte pecar, hacerte pecar. Vamos a la playa, ¿y qué es lo que ponen en los rótulos en la calle? Si no es una mujer en traje de baño, es una botella. Ahora, ¿quién nos está diciendo ahí? Que cuando lleguemos al lugar, podamos disfrutar de lo que el mundo da, pudiéndonos dañar. Un concepto que encontré de inducir, dice, inducir es influir para que piense y se realice una acción. El enemigo me va a permitir que vea algo, que lea algo, eso va a entrar a mi mente y mi mente va a trabajar, ¿para qué? Para hacerlo. Por eso Santiago dice, concupiscencia, lascivia, pecado, muerte. Todo empieza ¿dónde? ¿Sabe que Satanás ocupa los 5 sentidos para llegar al centro espiritual de nuestras vidas? ¿Ya sabe cuál es el centro espiritual de nuestra vida? El corazón. No es lo que entra en el hombre lo que contamina, sino lo que sale, porque sale del corazón.
Entonces dice Dios, cuida tu corazón. ¿Cómo influyó la serpiente en Eva? Primero le habló. ¿A dónde entró? Al oído. Y después que habló con la serpiente, vio el árbol. Y dice la palabra, y Eva vio de segundo sentido. De ahí dice, ¿verdad?, que se acercó al árbol y todo lo demás. Entonces, Satanás ocupa los 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos que tenemos? La vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. Imagínense, Eva llegó, vio el fruto, todavía estaba quitado, se acercó, huele rico, como así, como la manzana, ¿verdad?, que venden para Navidad, que son así, ¿verdad?, qué rico huele. ¿Y de ahí qué hizo? La agarró. Y después de agarrarla, ¿qué hizo? Y era tan rico el fruto que le dijo a Adán, mira Adán, probalo. Ahora, conste, la historia, la mitología, lo que quiera, le ha puesto que es manzana, dice fruto. Ahí cabe, mi hermano, hasta las paternas caben ahí. No se sabe, pero lo que sí que era un fruto atractivo. Y acá, pues lo más atractivo que hemos visto nosotros son las manzanas. Una sunza, a mí no me atrae una sunza, hermano. ¿A quién no le gusta la sunza? A mí no, ¿verdad? Hay frutos que no atraen, pero cuando usted ve una manzana, como que cambia la cosa, ¿verdad? Entonces dice que inducir es influir para que piense y después de pensar, realice la acción. Entonces así trabaja el enemigo. Por eso es el tentador. No lo va a tocar, sino va a tratar de influir en qué, nuestra mente. Y en el caso, en el hombre, en el ser humano, primero, él nos va a inducir a qué. Cuando él empieza a trabajar en nosotros, quiere influir, quiere inducir a qué. Primero, a que nosotros desobedezcamos a Dios. ¿Qué le dijo la serpiente a la mujer? Porque Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol que está en el huerto. No, le dijo Eva, podemos comer de todo menos de aquel. No, lo que pasa es que el día que ustedes coman, serán igual a Dios. ¿Les dio la qué? La duda. No voy a morir, seré igual a Dios. Ellos conocían, habían visto a Dios en una manera que se les presentó. No dice la palabra cómo, pero se les presentó. Entonces seré igual a Dios. Aún más, si usted se puede pensar, ¿usted cree que fue una serpiente la que le habló a Eva? Si los animales no hablan, si hubiera sido una serpiente, ellos hubieran salido corriendo. Porque nos asustamos nosotros al ver un ratoncito que anda por ahí, ¿verdad?, una culebra. No, se le presentó de una manera tal como Dios se le presentaba también. Entonces no tuvo miedo. Y tuvo tanta confianza que habló. Pero ¿a qué le estaba induciendo? ¿A desobedecer a quién? A Dios. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que Satanás lo primero que va a hacer en nosotros es inducirnos a que nosotros desobedezcamos lo que Dios dice. Dios nos dice no, yo digo sí. Por eso dice la palabra que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Y cuando Dios dice, sea tu decir sí, sí, no, no, o sea, o es bueno o es malo. Y si usted y yo sabemos que es malo, que no nos trae nada bien, que en este caso el pecado a través de Satanás nos induce a desobedecer a Dios, y al desobedecer a Dios marcamos una distancia, nos alejamos de Él, entonces el enemigo, ¿qué cree que va a estar haciendo en el lugar donde está? Aplaudiendo. Cada vez que nosotros pecamos, con todos los demonios, hasta con coro. Porque ese es el objetivo, hermano. Miren, el objetivo de Satanás no solamente destruirnos, robarnos, matarnos, sino que nosotros nos separemos de Dios. Por eso en Isaías dice, pero vuestras iniquidades han creado una distancia. ¿Y qué es una iniquidad? Es un pecado. Y el mismo Isaías viene y nos dice, venid luego y estemos a cuenta. Si tu pecado fuere como la grana, fuere como el carmesí, serán como blanca lana o como la nieve. Pero vengan, porque Dios quiere que nos mantengamos siempre unidos en coinonía. Pero el Satanás, que estemos separados.
Que estemos separados. ¿A qué más nos induce Satanás con este nombre del tentador? No solamente a desobedecer a Dios, sino a desobedecer la palabra de Dios. Si Dios dice algo aquí y nos dice evítenlo, y nos dice no lo hagan, y nosotros lo hacemos, es porque el enemigo nos dice no, mi papá cree que Dios va a hacer esto. No, Dios no es así. Dios es amor. Pero también que dice que la palabra, y muchas veces nosotros no lo comprendemos. Cuando nos dejan la palabra escrita y dice Dios lo que quiere o que entendamos, es porque Dios quiere que lo hagamos para que las cosas funcionen. Pero cuando no, entonces yo estoy diciendo es que la palabra de Dios no funciona. No funciona. Pues porque el enemigo nos está haciendo creer o apartarnos de Dios. ¿Qué más hace Satanás como tentador? Nos presentará motivaciones atractivas para pecar. Atractivas, o sea, no es que las cosas las vamos a ver. Por ejemplo, si Satanás quiere que pequemos a través del alcohol, no nos va a poner ahí, ¿verdad?, de una persona que está sufriendo y muriendo de alcoholismo. No, lo que nos va a poner es fiesta, ¿verdad?, alcohol, música, baile, mujeres, o sea, nos pone lo atractivo. Pero lo que hay debajo de todo ello, no lo pone. Igual el cigarro, la droga, o sea, todo aquello en el cual creamos nosotros, ¿verdad?, que podamos obtener un gozo, una alegría momentánea. Semana Santa en aquellos años, 1900 ayer, era una semana reverente, hermano. Ahí no había tales de playa, no, ahí eran las procesiones, la iglesia, y el día viernes, nada de carne, no se corría, no se gritaba, ¿verdad? Y a lo sumo yo me recuerdo que nosotros nos ponían a hacer collares con lágrimas de San Pedro. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esas famosas lágrimas de San Pedro. Era una matita, ¿verdad? Y ahí salían unas semillitas como que eran cebollitas chiquitas, ¿verdad? Entonces uno cortaba las semillitas y hacía las cadenitas. Y eso es lo más que podía hacer. Pero ahora dicen Semana Santa, ¿y qué es lo primero que se nos viene a la mente? La playa. Entonces, ¿qué son esas? ¿Motivaciones qué? Atractivas. Que nos van a apartar ¿de quién? De Dios. Vean lo que dice Génesis 3:5. Hablando siempre del pecado. Génesis 3:5. Dice la palabra: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y mire la atracción, y seréis como Dios, sabiendo el bien. Pero nunca le dijo que el separarse de Dios lo condenaba. Nunca le dijo que el separarse de Dios lo iba a sacar del Edén. Nunca le dijo que el separarse de Dios iba a sudar con la frente para ganarse el pan de cada día. Nunca le dijo que al separarse de Dios las mujeres iban a parir con dolor. Nunca le dijo que al separarse de Dios la tierra ya no iba a dar su fuerza. O sea, todo eso no se lo dijo. Solo le dijo, seréis como Él. O sea, le presentó cosas bonitas, pero no los resultados de todo ello. Y eso es lo que hace el tentador. Nos presenta motivaciones atractivas, que si nosotros no le ponemos atención, fácilmente podemos caer en el pecado, o en este caso, fallarle a Dios. Veamos cómo hizo con Jesús. En Mateo 4, mire cómo lo motivó. Mateo 4, solamente he puesto ahí, si gusta la pantalla, porque solamente he tomado unas partes de los textos. En Mateo 4, versículo 3, cuando fue la tentación de Jesús, en el versículo 3 le dijo, y vino a él el tentador y le dijo, si eres, mire dónde lo agarró, mire cómo lo motivó a pegar, si tú eres hijo de Dios. Tal estado de sección, no, si tú eres hijo de Dios y Dios te va a proteger. ¿Cuál anda que anda pagando por sacar pizza? Nada, me andaste mojado, si eres hijo de Dios, Dios te va a proteger. Y así quiso motivar a Jesús. No, hombre, si tú eres el hijo de Dios, ¿qué te cuesta convertir las piedras en pan? Y cualquiera que dice, sí, tiene razón. Dios tiene la responsabilidad de cuidarme, soy su hijo. O sea, motivaciones que a la final
trae consecuencias. En el versículo 6 le dijo lo mismo. Y le dijo, si eres, aquí ocupo otra palabra, si eres hijo de Dios. Lo voy a repetir. Y aún más, si nosotros vemos y le ponemos atención, si eres, o sea que, aunque dicen, mira, y en realidad, ¿crees vos? ¿Crees que sos hijo de Dios? Porque si eres hijo de Dios, lo puedes hacer. Ahora, si tú no te consientes, veas si dudas, entonces, y lo volví a agarrar, si eres hijo de Dios. Imagínate cómo lo estaba motivando a hacer cosas. Que Jesús las podía hacer, sí, pero ¿sabe que estaba en contra de quién? No, pero ¿en contra de quién? ¿Se acuerdan que una de las motivaciones cuál era en el ser humano, en el hombre? Desobedecer a Dios. ¿Y la segunda cuál era? ¿Desobedecer a qué? La palabra. ¿Cómo Jesús atacó a este enemigo? Escrito está. O sea, él mismo se instruyó en la palabra y conocer no solamente la voluntad de Dios, sino el enemigo. Y vamos al último, versículo 9. Y le dijo, otra vez, mire cómo el enemigo, y le dijo, todo esto te daré si postrado ¿qué? Me adorarás. Todo esto te daré. Mire qué motivación, para que vaya al culto. Vamos a la playa, hombre. No te faltes un día. Vamos, hombre. Porque mira, de aquí ya no vas a tener descanso. Porque el 1 de mayo es el lunes. Vamos. Los hipotes estudiando, como le dicen, vamos a vitrinear. No vamos a clase, vamos a vitrinear. Y vos como que te va a decir algo el pastor, porque no vayas. Te toma el problema de él. Si se enoja el problema de él. No, mire, es que el enemigo es astuto. Todo esto te daré. Y mire qué duro. Si postrado me adorares. ¿Adorar a quién? ¿A Dios? No. Si postrado me adorares, a mí, dice Satanás, entonces yo te voy a dar. No te preocupes, hombre. Mire cómo el enemigo fácilmente. Por eso la palabra, él es tentador, no está hablando de que nos toca. Está hablando que como es astuto, y eso vamos a ver el otro día, como es astuto, sabe por dónde nos puede llegar. Y sabe que dentro de todo esto, una de las grandes astucias es que él los conoce a cada uno de nosotros. Y como nosotros no hemos aprendido lo que se nos ha enseñado, que si nosotros tenemos una debilidad y queremos presentársela ante Dios, no lo hagamos con voz audible, sino que a través del corazón y la mente, porque Satanás no es omnisciente, no conoce todo. Pero como venimos nosotros y lo transmitimos a través de nuestra voz, el enemigo aquí nos haga. Señor, ayúdame, es que yo, Señor, con esta adicción, es que Señor, y empezamos a decir todas nuestras debilidades, nuestras adicciones, y el enemigo está anotando en la libretita. Yo me imagino el enemigo, ¿verdad? Empieza a notar, y como nosotros tantas debilidades que tenemos, empieza a notar y hasta le da vuelta a la página y sigue, y le da la vuelta a la página. Y cuando ya tiene todo, mire, a mí me gusta ver un programa sobre vehículos que se llama Overhauling. Él es bueno para transformar vehículos y todo lo demás, pero para hacerlo llama a un perpetrador, así le llaman, ¿verdad? Un amigo del que le van a arreglar el carro y le pregunta, ¿qué le gustaría? ¿Qué color le gustaría? Que no sé qué, que no sé qué. Y él empieza a anotar. Cuando ya tiene todos los datos, empieza a armar el vehículo que le van a construir o a transformar. ¿Pero qué necesitó? Todos los datos. ¿Qué necesita Satanás para atacarnos? Todos nuestros datos. ¿Y quién le va a dar esos datos, hermano? Nosotros mismos se los damos. Nosotros mismos. Y no solamente a través de una voz audible. ¿Sabe cómo se lo damos también? A través de nuestras actitudes, a través de nuestros comportamientos. Mira, este me quita corta. Mira este, viendo las coreanas, la serie coreana, y ya se pone a llorar. Por este lado lo vamos a agarrar, ¿verdad? Por el lado de la depresión lo vamos a agarrar, ¿verdad?
Porque vamos a ver en los estudios más adelante que Él tiene hasta cierto poder sobre la enfermedad y sobre la muerte. O sea, puede ocupar hasta eso. Puede ocupar hasta eso. Hermanos, alguien dijo que cuando se predica de Satanás es porque le estamos dando ¿cómo le puedo decir? Le estamos dando una gran alta estima porque estamos predicando de él. No es que se le dé una alta estima. El hecho es, mi hermano, que si Dios ha plasmado en su palabra quién es nuestro enemigo y nos enseña cómo trabaja el enemigo, la responsabilidad de nosotros es saber cómo es el enemigo. Saber cómo es. Y si hay que hablar de él, hay que hablarlo. Porque la palabra de Dios, volviendo al tema principal o al versículo principal, si tú vas a la guerra, no te vas a sentar primero y vas a medir fuerzas, vas a conocer tu enemigo. Y cuando usted y yo conocemos nuestro enemigo, entonces dice la carta de Pedro, presentar buena defensa ante todo aquel que os demande. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios